Dicen que los mejores guiones los escribe la vida y que los finales más felices no se ven en la pantalla, sino tras bambalinas. Y justamente así empieza esta historia. Antes de convertirse en la pareja favorita del Hallyu, Hyun Bin y Son Ye-jin, dos gigantes de la industria con más de 2 décadas brillando en la actuación, eran como 2 estrellas más en un firmamento enorme. Se cruzaron varias veces, casi por accidente, casi por destino. Su primer encuentro público fue en 2014, en el Festival Internacional de Cine de Bucheon. Un momento breve, apenas un cruce de caminos, pero suficiente para encender la chispa de una coincidencia que más tarde se convertiría en su historia. Después vendrían otras ocasiones, miradas en la distancia, saludos en festivales, comentarios en ruedas de prensa, hasta que en 2018 coincidieron en la película La negociadora. No fue un rodaje romántico, gran parte de las escenas se grabaron en sets separados y la mayoría de las veces se veían a través de monitores como si hablaran en videollamada, pero aún así algo quedó flotando en el aire. En una de las entrevistas promocionales incluso bromearon. Sería divertido hacer una comedia romántica juntos algún día. Sin saberlo, ya estaban escribiendo el prólogo de su propia historia. Pequeñas semillas, bromas ligeras, pistas que parecían inocentes. Lo que vino después fue un proceso lento, como una bola de nieve que empieza pequeña y va creciendo sin detenerse. Y cuando al fin tomó fuerza, explotó en pantalla como un proyecto que cambiaría todo y que ya no los dejaría pasar desapercibidos. En 2019 llegó Aterrizaje de emergencia en tu corazón, aquel drama de tropas, fronteras y un amor imposible. Como dato curioso, la escritora Park Yoon contó que la premisa de este drama no nació solo de la imaginación, sino de un incidente real ocurrido en 2008, cuando la actriz surcoreana Yoon Jang y un grupo de amigos, por culpa del mal tiempo, casi cruzan la frontera marítima con Corea del Norte. La situación se volvió tensa cuando se encontraron con un barco de pescadores norcoreanos. Fue al escuchar el acento de los pescadores que se dieron cuenta de lo cerca que estaban de la frontera y enviaron una señal de auxilio a la Guardia Costera surcoreana que los rescató. Esa tensión entre lo cercano y lo prohibido fue la chispa que encendió la trama de Yoon Se-ri y el capitán Lee Jung-hyuk. Lo demás es historia, el mundo entero se enamoró de ellos en pantalla. La serie se convirtió en un fenómeno global. Miles de fans celebraban la historia entre chipeos, memes y comentarios que inundaban las redes, desconociendo que detrás de cámaras algo ya estaba pasando. En pantalla los actores eran tensión, ternura, silencios que decían todo. Fuera de cámara, horas juntos, charlas, promociones, conexión que se volvió más cercana. No fue un flechazo al instante, Hyun Bin lo puso claro. Es difícil señalar el momento exacto. Fueron conversaciones, mensajes, coincidencias, anuncios compartidos. Todo pasó con naturalidad, y esa es la palabra clave. Primero amigos, después compañeros de rodaje, luego colegas que se encontraban de vez en cuando, hasta que, poco a poco, se transformó en algo más. Los seguidores soñaban con ver en la vida real ese beso que cerraba una historia perfecta, y lo que obtuvieron fue aún mejor, una relación construida despacio, con respeto. Hasta que un día la fantasía se volvió noticia. Era 1 de enero de 2021 cuando Dispatch lanzó la bomba fotográfica. Hyun Bin y Son Ye-jin están saliendo. El resultado, internet explotó. Pero esta vez no hubo odio ni especulación, hubo celebración, como si fuera un triunfo nacional. Son Ye-jin confirmó con un mensaje sencillo pero poderoso. Estoy agradecida de haber conocido a una buena persona, lo cuidaré con cariño. ¿Se había acabado el misterio o apenas comenzaba la verdadera historia? La transición fue vertiginosa. Primero la confirmación pública, luego el compromiso. El 10 de febrero de 2022 lo anunciaron con cartas y una foto sencilla. He encontrado a alguien con quien quiero pasar el resto de mi vida. Finalmente, el 31 de marzo de ese mismo año, el anuncio se materializó. Se casaron en Seúl en una ceremonia que parecía sacada de un cuento. Familia, amigos, estrellas del entretenimiento y 2 protagonistas que irradiaban felicidad. Son Ye-jin escribió en su Instagram: solo con estar a su lado me siento cálida y protegida. Todo sucedió tan naturalmente, ¿no es eso el destino? Unos meses después llegó la mejor noticia. En junio de 2022 anunciaron que esperaban un hijo. Y aquel final feliz de la pantalla se convirtió ahora en la vida real. Una casa, nombres inventados a media voz y noches sin dormir.
El 27 de noviembre de ese mismo año llegó su bebé, al que cariñosamente llaman Alcong. En una entrevista, Hyun Bin contó algo que nos arrugó el corazón. Si el bebé hubiera nacido en la fecha prevista, él no habría podido cortar el cordón umbilical por culpa de un rodaje. Dijo que está agradecido porque el bebé decidió llegar antes. Pequeñas ironías de la vida, pequeños milagros. Desde entonces, la rutina Bin Jin gira alrededor de su hijo. Parques, cuentos, paseos con carrito. Hyun Bin lo resume con sencillez. Intento ajustar todo al horario de mi hijo. Palabras simples pero llenas de responsabilidad y ternura. Son Ye-jin, por su parte, con humor bromea. Antes buscaba recetas para cocinarle a mi esposo. Ahora Hyun Bin come las sobras del bebé. Al mismo tiempo confiesa que nunca había sentido tanta felicidad en lo cotidiano. Comer en familia y jugar juntos. La verdadera plenitud está en lo simple, dice. Por otro lado, Hyun Bin se deshace en respeto hacia su esposa. Cuando ve lo que ella hace por ellos, siente gratitud y admiración. Sabe que no fue fácil cubrir el vacío mientras él estaba en el extranjero, pero le agradece por soportarlo. Y reconoce con ternura y un toque de humor que cuando se trata de criar a su hijo, ella lo hace mejor. Pero claro, no todo es parque, cuentos y risas de bebé. Estar casados y ser actores famosos también trae sus propios giros de guión. Hyun Bin lo confesó con honestidad. Compartir la misma industria es un arma de doble filo. Por un lado, la ventaja es enorme. No necesitan largas explicaciones, basta una mirada y el otro ya entiende. Los dos saben lo que significa un rodaje interminable, la presión, el cansancio. Esa complicidad no tiene precio. Pero también está la otra cara. Se conocen tanto que no hay escape, no hay excusas posibles. Cuando uno intenta disfrazar un estoy cansado o un me demoré por trabajo, el otro sabe exactamente lo que significa. Y sí, a veces ese exceso de transparencia puede pesar. Aún así, el actor encontró una forma preciosa de recordarle a su esposa que la admira. En noviembre de 2024, mandó un carrito de café al set de su primer rodaje después de ser madre, y lo firmó nada más y nada menos con el nombre de su hijo. Una escena simple, pero cargada de significado. Él celebrando su regreso a la actuación, ella emocionada por ese apoyo silencioso y tierno. Y es que si algo define a Son Ye-jin, es su manera de hablar del amor con una honestidad desarmante. Alguna vez lo dijo con una sonrisa tímida. Mi amor actual es mi primer amor. Hoy su felicidad no está en alfombras rojas ni en premios. Está en lo pequeño, en una receta improvisada, un paseo en familia, una comida casera con risas de fondo. Antes la presión iba por los proyectos. Ahora la prioridad cambió. Podríamos llamarlo la revolución silenciosa del amor maduro. Ese que no necesita fuegos artificiales porque encuentra plenitud en lo cotidiano. Es un contraste hermoso. De actuar para provocar grandes emociones a vivir para disfrutar pequeñas alegrías. Pero claro, la fama no se apaga tan fácil. ¿Cómo se camina esa delgada línea entre la privacidad y el interés público? ¿Puede una pareja tan famosa pedir una vida normal? Ser dos gigantes del Hallyu conlleva luces y sombras. Fans que aplauden, paparazzis que persiguen, rumores que no mueren. Pero la pareja lo ha hecho con cuidado. Fotos mínimas, palabras justas, gestos en privado. Un matrimonio sin espectáculo multitudinario. Un bebé protegido, un apoyo público desde la discreción. Las decisiones hablan, saben cuándo decir no y cuándo compartir. Y en ese equilibrio encuentran su propia paz. La historia de Bin Jin no es un episodio con música épica y créditos al final. Es una película que sigue rodándose, escena a escena, imperfecta, pero real. ¿Tú qué opinas? ¿El amor verdadero se construye en lo cotidiano o en esos momentos que parecen sacados de un drama? Cuéntame en los comentarios. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó esta hermosa historia de amor, no olvides regalarme un like y suscribirte si aún no lo has hecho. Hasta la próxima historia.